Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada, preciosa, hermosa familia en el Señor? ¿Cómo está en este día? Espero que bendecidos. Espero que en victoria, porque el victorioso vive en nosotros. No tenga miedo a nada, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ánimo, ánimo, porque si Dios está con nosotros, todo estará bien. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Un espíritu recto. De eso vamos a estar hablando este día. El día de ayer comenzamos esta pequeña tema, ¿verdad? Hablando acerca del capítulo 51 del libro de los Salmos, versículo 10, en donde David le dice al Señor: crea en mí un corazón limpio. Y de eso estuvimos hablando el día de ayer. Y hoy vamos a hablar acerca del espíritu recto. Y quiero que vaya conmigo, por favor. Y que juntos podamos leer lo que dice el Salmo capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 10. En la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. David dice de la siguiente manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y oiga esto: y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oiga esto: renueva un espíritu recto dentro de mí. A veces aquel espíritu recto que teníamos comienza a fallecer, en el sentido de que ya no sentimos la misma motivación de hacer lo correcto, de hacer el bien. El espíritu recto que pide David es aquel que le lleva a hacer lo correcto siempre, que le lleva a tener siempre en mente el hecho de querer agradar a Dios en todo lo que hace, en lo que dice, en cómo actúa, en cómo reacciona. A veces nosotros creemos que agradar a Dios solo es ir a un lugar, a un sitio donde hay 4 paredes y levantar nuestras manos. Agradar a Dios va más allá que un domingo. Agradar a Dios va más allá que un servicio. Agradar a Dios se trata de una vida constante, de intención de agradarlo. Y a veces pareciera que aquel espíritu recto que un día tuvimos desapareció. Porque ahora actuamos de una manera equivocada. Porque ahora vemos demasiados errores en todo. Porque nos parece que de alguna manera lo que otros hacen, yo también lo puedo hacer. Y déjame decirte que cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios. Nadie te tiene que decir qué es lo que tienes o no tienes que hacer, sino que es Dios quien nos dirige. Y a veces Dios utiliza personas que de alguna manera nos aconsejan, pero no nos pueden obligar. Y es ahí donde entra el deseo que cada uno de nosotros tenemos en querer hacer bien las cosas. Un ejemplo: a mí jamás yo le entregué mi vida al Señor en el año 98. Aquel 1 de febrero del año 1998. A partir de ese día mi vida giró. Mi vida cambió extraordinariamente.
Pero hay algo muy importante en esto, que nunca nadie me obligó ni a entregarle mi vida al Señor, ni a hacer bien las cosas, ni que me tenía que portar bien, ni que tenía que hacer. Nadie me exigió absolutamente nada, sino que el deseo, el cambio que sufrí, la transformación que Dios comenzó a hacer en mi vida, y una de las primeras transformaciones que Dios hizo en mi vida fue mi vocabulario. Yo era mal hablado. De 10 palabras, yo decía 15 palabras feas. Sin embargo, a partir del día que le entregué mi vida al Señor, mi vocabulario cambió de una manera sobrenatural. Porque no era yo quien no quería decir las cosas, sino que mi manera de hablar cambió completamente. Y yo puedo testificar de eso. Entonces, a partir de ese momento, mi vida cambió, mi vocabulario cambió, mis acciones comenzaron a cambiar. Comencé a querer hacer bien las cosas, a hacer lo correcto. Tenía muchos amigos. Yo tenía 16 años. Estaba en el apogeo de andar para arriba y para abajo, como diríamos acá en El Salvador. Tenía amigos que andaban haciendo y deshaciendo cosas, ¿verdad? A esa edad. Sin embargo, cuando yo le entrego mi vida al Señor, comienzo a sentir de parte del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye. Entonces yo sentía que habían cosas que los demás hacían, que yo también podía hacerlas, pero que no era correcto que yo las hiciera. No había nadie que me obligara a no hacerlas. No había nadie que me estuviera exigiendo. No había alguien que estuviera pendiente de mí a ver si lo hacía o no. Sino que simplemente era el deseo que yo tenía en mi corazón de querer agradar a Dios. Cuando yo hacía algo que sabía que no estaba correcto, yo sentía un dolor en mi corazón. Decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? ¿O por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? Y trataba la manera de cambiar aquello. No porque alguien me exigiera, no porque alguien me obligara, no porque alguien estaba pendiente de lo que yo hacía, no. De hecho, yo nunca tuve a alguien pendiente de mí. Nunca tuve a alguien que aunque sea, me aconsejara. Lastimosamente no lo tuve. Hubiese querido tenerlo, claro que sí. Sin embargo, me tocó batallar solo. Ahí estaba yo, sirviéndole al Señor, yendo a cada servicio, levantando mis manos, adorándole, sirviéndole con todo mi corazón. Y nunca alguien me preguntó cómo te sentís. ¿Querés que ore por vos? No, nunca nadie me preguntó. Y no por eso yo iba a poner de excusa, ay, es que en mí nadie se fija, es que en mí nadie está preocupado de mí. No, si yo tenía una relación con Dios, yo llegaba a mi casa, doblaba mis rodillas en mi cuarto y comenzaba a hablar con Dios. Yo oraba horas hablando con Dios. Estaba muy joven, tenía mucho tiempo, no trabajaba, estudiaba en aquel entonces. Y yo buscaba al Señor porque habían cosas que no estaban bien. Cuando hacía algo, yo llegaba a mi cuarto, doblaba mi rodilla, le decía, Señor, perdóname, yo no quiero hacer esto, pero no sé por qué lo hago. Y es que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a hacer lo incorrecto. Nosotros tenemos una lucha diaria entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Nuestra naturaleza quiere hacer lo incorrecto, pero nuestro espíritu recto va a querer hacer la voluntad de Dios. Pero el día que usted deje de tener esa intención de querer agradar a Dios en lo que hace, entonces algo falló. A David le falló. Porque este salmo David lo escribió después de haber fallado y haber sido descubierto también en el pecado que cometió con Betsabé. Por eso David dice, renueva un espíritu recto, porque él había tenido un espíritu recto, pero por alguna razón él se dejó llevar y comenzó a realizar actos que no eran correctos, que lo llevó al pecado y lo llevó al fracaso también. Entonces David ahora, al reconocer que ha pecado, le pide al Señor de que renueve dentro de él un espíritu recto, es decir, Dios mío, yo quiero hacer las cosas, pero oiga, esto no es solo cosa del Señor. Nosotros le podemos decir, Dios mío, renueva un espíritu recto, pero Dios no te va a obligar a que hagas bien las cosas. Dios no te va a obligar a que le digas no al pecado. Eso nace de cada uno de nosotros, de la intención y el deseo que cada uno de nosotros tenemos de querer agradar a Dios.
Ese espíritu recto es el que nos motiva a hacer bien las cosas. Obvio, yo al igual que David le puedo decir a Dios, Señor, ayúdame y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que eso ocurra? ¿Qué estoy haciendo para que eso ocurra? Dios quiere renovar en tu vida un espíritu recto. Dios quiere que tengas el deseo de quererlo agradar. Dios quiere que tú hagas lo correcto. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Si yo voy a lugares donde sé que voy a fallarle a Dios, por más que yo le diga al Señor, Dios mío, creo en mí en espíritu recto, pero yo busco el pecado, lo voy a encontrar. Pero parte de pedir al Señor un espíritu recto es también abstenerse de hacer aquello que yo sé que no es agradable delante de Dios y que me puede provocar que me caiga o que tropiece. Si yo sé que yo soy débil a algo, yo tengo que huir de ello. Pero si yo voy a enfrentarme, que quiero ver qué tan fuerte soy, ay, va a terminar cayendo. No juegue con fuego. No, pero es que yo soy fuerte. Tarde o temprano va a caer por andar jugando con fuego. Parte de tener un espíritu recto es querer hacer siempre lo correcto. Y cuando hablo de hacer siempre lo correcto, estoy hablando de hacer lo que agrada a Dios. Cuando tú haces lo correcto, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes bien? Cuando se te presenta el pecado y le dices no, ¿cómo te sientes? Dices, qué bien, ¿no? Qué bien lo que hice. Pude soportar, tuve el pecado enfrente y soporté. Sí, qué bueno, te felicito. Pero no busques al pecado. Si el pecado vino a ti y lo rechazaste, gloria a Dios. Pero si tú andas buscando el pecado, tarde o temprano vas a caer. Sin embargo, qué satisfacción se siente poder decir no a aquello que antes te era fácil decir que sí. Y eso solo lo puede provocar un espíritu recto que se forja a través de la comunión con Dios. Si tú no oras, si tú no lees la palabra, si tú no escuchas mensajes que te edifiquen, poco a poco vas a caer en el deseo de agradar a Dios. Porque no te estás alimentando de la palabra de Dios, no te estás alimentando de aquello que te va a motivar a agradarlo. Cuando dejas de escuchar la palabra, cuando dejas de leer su palabra, cuando dejas de orar, eres vulnerable a todo. Tú puedes haber leído 10 veces la Biblia, pero si ahora ya no la lees, se te va a olvidar. No, es que yo lo recuerdo todo, sí, pero tu vida dice muy lo contrario. Tus acciones están diciendo lo contrario. Y aquí examinémonos cada uno. Preguntémonos y respondámonos con sinceridad. ¿Realmente nosotros tenemos un espíritu recto? ¿Estamos tratando de hacer bien las cosas? ¿Estamos tratando de agradar a Dios? ¿O solo buscamos a Dios cuando necesitamos algo, como cual bombero, ¿no? Pareciera que Dios fuera un bombero porque solo cuando la casa se nos está quemando lo buscamos. Le hacemos 1000 promesas a Dios, Señor, si tú haces esto, yo te prometo lo otro. Viene Dios, lo hace y te olvidaste de las promesas. Y luego lo vuelves a buscar hasta que necesitas algo. Por eso yo le he dicho en muchas ocasiones que a veces Dios permite que todo el tiempo pasemos en problemados porque si no es así no lo buscamos. Si no es así no nos rendimos delante de Él. Pero ¿por qué esperar a que eso ocurra cuando podemos, desde la disposición del corazón de cada uno, quererlo agradar? Tener ese espíritu recto que nos lleve a hacer bien las cosas siempre. Habrá momentos en que el pecado se te va a poner enfrente. Habrá momentos que se acercarán personas que van a querer de alguna manera desviarte del camino. Pero ¿y por qué no vamos a dejar que fulano o mengano nos desvíe? Ay, es que yo soy débil, es que yo no soporto, es que yo... No me venga a decir que es débil o que no soporta. Porque usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Lo que pasa es que cuando dejamos de tener comunión con Dios, nos volvemos vulnerables a todo. Dice la Biblia que el enemigo anda como cual león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Y a quién cree usted que se va a devorar? Aquel que ora todo el tiempo, aquel que escucha la palabra todo el tiempo, aquel que lee la palabra, aquel que está bien metido con el Señor. No.
Va a devorar a la oveja que se ha quedado, a la oveja que está perdida, a la oveja que se ha desviado, al que esté más débil. ¿Y quiénes están débiles? Aquellos que dejan de tener comunión con Dios. Seamos inteligentes y no permitamos que el enemigo nos desvíe del camino de la rectitud. David decía, renueva un espíritu recto dentro de mí, porque yo quiero hacerle bien las cosas. Yo quiero agradarte, Señor. ¿Y quién no quiere agradar a Dios? Yo creo que todos, ¿no? No creo que haya alguien acá que diga, yo no quiero agradar a Dios. No, todos lo queremos agradar. Pero no, agradar a Dios no es solo de decir, quiero agradar a Dios, sino que lleva incluida acciones. ¿Y qué estamos haciendo para agradar a Dios? ¿Estamos manteniendo ese espíritu recto? Si no lo estamos manteniendo, si hay cosas que nos están desviando, si hay cosas que de alguna manera nos están contaminando, ¿por qué no decirle hoy al Señor, ayúdame, Dios mío, dame ese dominio propio, dame esa voluntad, ese deseo de querer hacer bien las cosas y que cuando el pecado se presente yo tenga la fuerza para decir no, Señor, y me sienta satisfecho de poderte agradar y caminar conforme a tu voluntad? ¿Por qué no le decimos hoy de esa manera al Señor? Porque todos lo necesitamos. Aquí ninguno es perfecto. Todos necesitamos renovar cada día en nosotros un espíritu recto que trate de agradar y honrar al Señor. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, hoy venimos delante de ti, mi Señor, agradeciéndote por este tiempo precioso que nos regalas y la oportunidad que nos da de poder escuchar tu palabra, Señor, que nos hace reflexionar, que nos hace pensar, que nos hace también, Señor, darnos cuenta que muchas veces hemos dejado, Señor, y sin darnos cuenta de hacer aquello que nos fortalecía o nos acercaba a ti. Perdónanos por nuestras fallas, perdónanos por nuestros errores y por nuestros pecados, Señor, y renueva dentro de nosotros un espíritu recto. Un espíritu que quiera agradarte a ti todo el tiempo, un espíritu que piense antes en ti que en nuestros deseos y nuestras satisfacciones. Te pido, Dios mío, que nos ayudes a querer tener siempre ese deseo de quererte agradar a ti, Señor, de hacer bien las cosas, de caminar de manera correcta. Ayúdanos, Señor, dígale en esta hora al Señor, ayúdanos, Dios mío, y renueva en nosotros ese espíritu recto, que cada día tengamos la intención y el deseo, la voluntad, la determinación de quererte agradar, Señor, y que cuando el pecado venga podamos decir no al pecado y sentirnos satisfechos de haberte honrado, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Hoy quiero orar también por las diferentes peticiones que cada uno pueda tener. Tú las conoces, Señor. Tú conoces la petición que cada uno tiene. Yo te pido, Dios mío, que tú puedas bendecir, que tú puedas honrar, que tú puedas contestar, que tú puedas dar esa respuesta que muchos están deseando y que muchos están creyendo. Padre, por favor, inclina tu oído a cada oración y conforme a tu voluntad y conforme a la fe de cada uno, así también tu respuesta, Señor, se pueda dar a cada vida. Oro por aquellos que están enfermos para que tú los puedas sanar. Oro por matrimonios para que tú los puedas unir y restaurar. Oro por personas que tienen problemas económicos para que tú les puedas proveer. Abre puertas y ventanas de tal manera que la provisión pueda llegar. Oro por aquellos que tienen negocios, empresas o emprendimientos para que les vaya bien y tú los prosperes en todo. Oro por aquellos que trabajan de manera individual, Señor, para que tú siempre les proveas trabajo, para que las puertas siempre se les abran, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por aquellos que están esperando una respuesta en el ámbito laboral, para que esa respuesta o esa aprobación pueda llegar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oro también, Señor, por aquellas personas que están atravesando depresión o ansiedad, para que tú pongas gozo y paz en su vida. Por aquellos que han estado muy preocupados y estresados, para que tú les des descanso, Señor. Aquellas personas que sienten que ya no pueden más, tómalos de la mano y no los sueltes. Aquellas personas, Señor, que han perdido a un ser querido los últimos días, por favor te pido que les des consuelo y fortaleza. Aquellos, Señor, que están atravesando injusticias, por favor obra justicia en sus vidas. Aquellos que se han sentido amenazados o en peligro o su vida corre peligro, te pido, Dios mío, que tus ángeles acampen alrededor de ellos y los pueda defender, Señor, de todo mal. Oro también, Dios mío, para que tú puedas bendecir a cada hombre y a cada mujer que está acá y que
tiene, Señor, ese deseo de agradarte a ti, de servirte a ti, Señor, o que tiene también una petición especial, que seas tú contestando, Señor, y que seas tú otorgando sabiduría, respaldo tuyo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Asimismo, quiero orar por cada familia acá representada, para que tu Señor pueda bendecir a cada familia, otorgando siempre, Dios mío, fortaleza, otorgando provisión, salud, sabiduría, pero sobre todo tu respaldo y tu paz. Que tu paz sobrenatural inunde cada hogar y cada familia acá representada. Que tú siempre estés presente, Señor, y seas el centro de cada familia. Y que tu bendición y tu respaldo se muestre a sus vidas. Te damos gracias. Dígale en esta hora al Señor, Dios mío, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos orar. Gracias, Dios mío, también por escuchar nuestra oración y por las respuestas que desde ya estamos recibiendo. Gracias, Señor. Y todo te lo hemos pedido en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pidámosle al Señor cada día que crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto. Que esa sea nuestra oración cada día. Porque si mantenemos un corazón limpio y un espíritu recto, créame que las bendiciones de Dios fluirán sobre nuestra vida. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.